hectáreas, pero plantar 20. Lo que sí, esas 20 hectáreas por ejemplo, estos arbolitos se demoran 15 años en salir. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese trabajo para que finalmente no nos quedemos en este déficit? ¿Cómo se hace, digamos, la implementación para que hoy día no le estemos como quitando recursos al año 2019? Mira, a los forestales en general, hay otros problemas con las forestales porque en general no es que les convenga a ellos como industria acabar con el bosque. No tiene ningún sentido consumir el bosque más rápido de lo que el bosque es capaz de crecer, porque se le acaba el negocio. Y también por el tema de la hidratación, el tema de la escasez hídrica, claro. De recordar también que toman mucha agua. Claro, ese es otro tema, indudablemente. Yo creo que el tema de los forestales sobre todo tiene que ver con la enorme cantidad de recursos que se gastan para ir talando estos bosques. Y además hay otro detalle, porque el concepto de bosque es mucho más amplio que tener simplemente árboles de un solo tipo. El bosque se supone que es un sistema muy complejo. Y que nos quedan muy pocos aquí. Que nos van quedando muy poquitos. Y particularmente los bosques chilenos son bastante únicos en el mundo. Chile funciona como una isla. Hay que considerar que estamos súper aislados geográficamente. Desierto del norte, una cordillera altísima en el este y océano por el sur y el oeste. Por lo tanto, lo que tenemos en Chile es muy único y lo estamos depredando más rápido de lo que el sistema es capaz de generar. Esto se traduce, por ejemplo, en escasez de agua. Entre otras cosas, escasez de agua. Por ejemplo, se contribuye mucho a la desertificación, a que el avance del desierto, a que el desierto siga avanzando a lo largo del territorio, tiene que ver con esto. Por eso están cambiando los climas también, porque se está corriendo el norte hacia el sur. ¿Algo así? Y existen problemas también en los viñedos, por ejemplo. Claro, el consumo de agua que tienen algunas industrias es sumamente grande. No solamente las forestales, las mineras también consumen agua. Donde, sobre todo las mineras que están en el norte, la cantidad de agua disponible no es demasiada. Y los edificios también. Vemos los tremendos edificios, los tremendos hoyos que hacen y sacan agua de las napas y las botan. Sí, pero también es muy importante decir que, aunque la industria tiene una cuota de responsabilidad, probablemente las personas, a nivel individual, también somos muy responsables de todo lo que está pasando. El consumo que tenemos nosotros constantemente es también exacerbado. O sea, esto también incluye, por ejemplo, como recurso renovable los alimentos como los animales. Los animales se consideran recursos renovables, ¿sí? Porque tienen esta capacidad, por ello la reproducción, de poder, si uno lo hace de forma responsable, de sostenerlo en el tiempo. Ahora, hay que considerar varias cosas. El consumo de animales no es solamente el impacto del animal, sino también es el terreno que demanda Pero la heces tiene un tema de que es una cosa biodegradable. Para el ambiente, eso básicamente es fertilizante. Se puede manejar sin tantos problemas. El tema es que para poder tener el animal, tienes que talar también muchos bosques, tenerle pastizales para que pueda el animal estar bien. ¿Sí? Entonces, ahí uno ya va consumiendo más cosas, la cantidad de agua que demanda el animal, que también muchas veces es más grande que la que consume el humano. Y según tu análisis, esto se está bajando, porque antes llegábamos con suerte a diciembre. Vamos a poner los datos en perspectiva, ¿ya? Cuando recién empezó esto a medirse, fue en la década del 70, a fines, y el día del consumo de todos los recursos se calculó para el 29 de diciembre. ¿Ya? Llegábamos casi bien al año. Sí, al año, lo cual ya no es lo ideal, pero estamos cerquita. ¿Ya? Igual extraño, sí, debería sobrar, debería. Sería lo ideal, estamos como en el límite. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? La cantidad de población aumentó mucho, la cantidad de consumo aumentó mucho, también muchos países han ido saliendo de la pobreza, con lo cual la capacidad de consumo ha ido aumentando, y esto generó que para el año 2000 ya el día del agotamiento de la Tierra fuera el 1 de noviembre. Ya fuimos bajando. Ya bajamos 2 meses. Dos meses. Todo diciembre, todo noviembre prácticamente. ¿Sí? En 20 años. Sí. Y ahora estamos a nivel global en hoy, 1 de agosto. Pero el caso de Chile es más alarmante porque, a ver, cuando hablamos del día del agotamiento de la Tierra, es cuando ya la Tierra en su conjunto agotó sus recursos. Pero a nivel de países, estas fechas son variables. Chile puntualmente agotó sus recursos el 2 de junio. No, ¿en serio? Es muy triste A mitad de... Estamos Ni a malísimos. mitad, porque la mitad sería el 15 de junio. Y curiosamente, Chile, comparado con el resto del mundo, no está tan mal.
Oh, A ver, cuéntanos, Ya. ¿qué países, por ejemplo, ya ¿Qué están países en el están mal? colapso? En Estados Unidos, yo me imagino, China. Me imagino. Hay que considerar... Es que igual el cálculo es bien complejo, en demográficamente realidad. ellos son muy distintos a nosotros. Hay Tendrá que un ser- detalle. La población de Estados Unidos y de China es muy grande, indudablemente. Consumen mucho, sí, también. Pero el territorio de Estados Unidos y de China también es súper grande. Claro. Entonces, la capacidad de su territorio Oh, de Brasil. aguantar... Brasil tiene otros detalles, además. Brasil tiene mucha población, pero es un país muy grande y además... tiene la mucha selva selva, amazónica. po. Tiene mucha Entonces selva, tiene claro. la reserva. Aquí hay dos conceptos que son clave. Hablamos de la huella ecológica y la biocapacidad de un territorio. La huella ecológica es un índice que mide el impacto humano sobre un territorio que es económicamente relevante en ¿y eso, términos ¿y eso cuánto ecológicos. sería? ¿Casi un 60%, un 50%? Eso se mide siempre en hectáreas y se ha determinado que la cantidad de hectáreas que la humanidad necesitaría por persona hoy en día es de 1,8. Eso es lo que el planeta nos puede ofrecer, ¿sí? Y lo que estamos consumiendo como planeta es alrededor de 2 hectáreas y fracción. Claro, pero ¿ya? José, Lo cual es bastante. Chile tiene una capacidad de carga, por así decirlo, de 3 hectáreas por persona, ¿ya? Un poquito más de 3 hectáreas, y consumimos 4. Entonces Claro. estamos con este déficit, ¿ya? Ahora, yo les decía que por países esto va variando, ¿sí? El caso de Chile, 2 de junio, se escucha dramático, pero tenemos el caso de Luxemburgo o de Qatar, creo que era, Qatar, que, claro. por ejemplo, estos países, si el mundo consumiera como ellos acabaron su capacidad de carga en febrero. wow. Y el Yo caso más sé que dramático estaba de todos- pensando en febrero, pero en chiste. Y No. yo, y esos no son los Pero peores. El caso más dramático de todos es Singapur. Singapur serio? agota sus recursos el 3 de enero. pero- O sea, no les dura, no les o sea, dura tal vez ni ahí 3 también es días. la capacidad Entre de cada comillas, país. no. Es que eso es lo importante, la capacidad de cada país es distinta. Singapur, hay que recordar que es una ciudad-estado, básicamente del tamaño de Concepción, ¿ya? Y tiene una población de 1, 2, 3 millones de habitantes y es una ciudad muy tecnológica. Es una ciudad inteligente que se llama, que quiere transformar todo a que sea tecnología. automático. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, es una ciudad que es un país que casi no tiene recursos naturales, por lo tanto tiene que importar todo de afuera, lo que significa que, y también tiene una gran demanda energética, y esto significa que agota sus recursos de su territorio muy rápido. Y ocupa el de otros, también. Ocupa el de otro. Ahí vienen los conceptos de países que funcionan como reservas ecológicas y países que son déficit Que ecológicos. son como unas rémoras. Los países que están en déficit en reserva, la reserva ecológica, empezamos por lo bonito, son países que, ¿Cómo cuáles? a ver, tienen ciertas características, ¿ya? No que las tengan todas, pero muchos países de reservas son países muy pobres o en vías de desarrollo, cuya capacidad de consumo, capacidad industrial es muy reducida. Otra alternativa es que sean países muy grandes y que estén relativamente vacíos comparativamente con el tamaño del territorio, por ejemplo Canadá. Y otra posibilidad es que sean países que tengan una enorme reserva ecológica, pensando por ejemplo que Brasil, lo que son, aquí en Sudamérica se considera mucho la esperanza, por así decirlo, del mundo, porque tenemos a Bolivia, tenemos a Perú, tenemos a Brasil, tenemos Guayana, Guayana Francesa, Surinam. Pero Brasil, que a poquito también está depredando con su selva. Brasil va depredando, pero todavía se considera reserva porque sigue con saldo a favor. ¿Cuánto le va a durar eso? Vaya uno a saber. ¿Sabes que te quiero poner un tema sobre la mesa que también tiene que ver mucho con el consumo que estamos dando? Porque no se habla, pero cada vez está todo más automatizado. El internet se toma todo. Claro. Pero para poder solventar toda esta información que se sube a la nube, están en servidores. Y servidores que están, digamos, en Estados Unidos, en grandes países, donde son gigantescos, son, digamos, kilómetros de bodegas de servidores, donde se maneja todo el internet. Y ahí el gasto que hay en aire acondicionado, porque hay que mantenerlo todo a una temperatura, lo que significa electricidad. El consumo que está haciendo internet de electricidad en el mundo es gigantesco y no se habla de eso.
Indudablemente el consumo de Internet demanda mucho. Suele englobarse ese tipo de consumo en lo que son consumos de hogar. Lo que gastamos muchísimo es Internet, indudablemente, en calefacción. No se considera muchas veces la cantidad que gastamos en calefacción, la cantidad de veces que dejamos el agua corriendo, la cantidad de el agua caliente, consume mucha más energía. Porque también. nos duchamos 1000 tiempos en Por vez de lo muchas necesario. horas, claro, más que lo justo necesario. Se dice que en época de escasez, 3 minutos para ducharse más que suficiente. Uno para mojarse, otro para enjabonarse, otro para enjuagarse, para afuera. Es que No hace los falta más. dermatólogos dicen que no hay que enjabonarse tanto tampoco. Y ¿Y contaron al pelo largo o no? ah, Oye, pero la lavada de dientes. quizás con el pelito más corto. Más entonces, corto puede ser. Oye, es pero que José, ese es un gran tema, yo quiero los preguntarte hábitos. algo, porque la verdad es que tú mencionaste casi al principio de la entrevista que generalmente cuando uno habla de este tema de contaminación piensa inmediatamente en las industrias que son netamente contaminantes, en la tecnología. Pero nosotros tenemos una culpa gigante. Nosotros en nuestra casa, en nuestro recibo domiciliario, en la cantidad de tiempo que nos lavamos los dientes, que dejamos el agua corriendo para lavar la loza, entonces si lo llevamos a lo más doméstico y para que finalmente se genere una conciencia y dejemos de culpar a estas grandes industrias, ¿qué podemos hacer nosotros? Mucho, muchísimo que se puede hacer y probablemente se generaría un gran cambio. Podemos retrasar esto del día del agotamiento de la Tierra. ¿Se puede revertir? Se puede revertir, estamos a tiempo. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué Sí, podemos hacemos? hacer, Se puede así hacer en lo concreto? bastantes cosas. En concreto, se hablaba siempre de las 3 R, que tiene que ver con el reducir, reutilizar, reciclar, pero me gustaría a mí ampliarlo. 5 R me gustaría plantear a mí. Me gustaría agregar y empezar por repensar. Repensar nuestros hábitos, repensar nuestras actividades, repensar nuestro impacto en el entorno. Necesitamos comprar esta cantidad de cosas, necesitamos consumir esta determinada cantidad de cosas. Un ejemplo súper simple, muy muy simple. Cuando uno va, qué sé yo, a comer comida rápida a algún lugar, ya, al McDonald's, al Kentucky, a lo que sea, y nos dan los combos, nos dan las bebidas. ¿Necesitamos la pajita? ¿Nos cuesta mucho levantar el vaso y consumir directamente? Ya, si cada persona no consumiera ni la tapita ni la pajita de la bebida, podríamos ahorrar bastante a nivel... Quizás no a nivel individual, pero sí, si cada persona hiciera eso, el impacto global sería sumamente grande. Poquito más poquito son mucho. Poquito a poquito suma mucho, correcto. Ahí hay una cosa súper simple, repensar hábitos, ¿ya? Después de eso, tratar de rescatar. ¿Es necesario comprar las cosas o eventualmente puedo ya, qué sé yo, cosas de segunda mano? No hace falta comprar el último modelo si es que alguien ya está revendiendo algo que quizás no sea el último modelo, pero tampoco hace falta tener la última novedad. ¿Sí? Repensar los hábitos, ¿ya? Y ahí podemos entrar ya a reducir. Si lo necesito, bueno, ¿cuánto necesito? Reutilizar. Ya, ok, lo usé para una cosa, se consumió el uso de eso. Seamos creativos. ¿Cuántas cosas no terminan en la basura y que pueden reutilizarse? ¿Qué sé yo? El papel de regalo, póngase uno por Navidad. Por de ejemplo, cumpleaños. los envases de los champús también, Los en vez de envases. comprar el mismo envase, podemos comprarlo en otro Por formato. supuesto. Pensar en los que tengan hijos, los que tengan hijas también, que siempre le piden un montón de materiales para el cabro chico, para Claro. para el colegio. Todas las cosas que uno genera como exceso, mucho de eso puede utilizarlo el cabro chico para hacerlo en clase en artes manuales, cosas así. Y después de eso viene lo que es ¿cómo era esto? Estamos en la reducción, la reutilización, reciclaje. Reciclaje. Una vez que ya, ok, hicimos basura, porque también esto es importante, cualquier actividad humana va a tener impacto. También es Es necesario como aterrizar el tema. La huella ecológica. La huella ecológica es inevitable. Cualquier cosa que hagamos va a tener un impacto. El tema es reducir ese impacto. El reciclaje nos ayuda a eso, ¿sí? Entonces, aquí la recomendación es facilitar las cosas. Lo que es el desecho orgánico, que es biodegradable, que se degrada rápido, tiene un impacto mucho menor que lo que es el plástico. Que el plástico se puede a lo mejor reutilizar en otras cosas. Entonces, también el vidrio tiene otros tratamientos. Entonces, lo que se recomienda es poder separar la basura en distintas categorías. Lo que es cartón, papel, en un tipo de basura, lo que es vidrio otra, plástico otra, alimentos otra. Se aprobaron recursos para hacer aquí, para dividir, porque acá lo que tenemos más cerca es lo que está en el mall, pero el gobierno regional aprobó recursos para hacer todos estos lugares de puntos de reciclaje. limpios. Pero no es menor lo que dice Montserrat y lo que comentas tú, porque cuando uno habla del calentamiento global, cuando uno habla de la contaminación, uno lo ve desde fuera.
uno lo ve desde el otro, uno lo ve desde las grandes empresas, de los países, pero no lo ve desde uno. Todavía no lo hacemos conciencia que es uno el que finalmente va destruyendo. Claro. Hay otras cosas también de hábitos de consumo. El consumo de carne, por ejemplo, suele ser bastante demandante en términos hídricos, en términos también de impacto por la cantidad de terrenos que se cortan. Entonces, no se trata de eliminar el consumo de carne, también necesario por temas de salud, pero sí, indudablemente, se puede reducir. El consumo de carne, no hace falta comer el bistec 5 veces a la Son semana. 50 kilos aproximadamente para una persona Sí. en el año y en pescado son 14, creo que 14 por un solo por humano. persona. Claro. Y que debería ser mucho más del pescado. Claro. Que también ahí deja una huella menor. Sí. Ahora, también es cierto que esto del día del agotamiento de la Tierra, también hay que aterrizarlo a lo que implica realmente. Es una fecha sobre todo simbólica porque el cálculo de esto es estimativo y basado en bastantes supuestos. Es una fecha sobre todo para el llamado de alerta. Es un tema es un llamado a tomar conciencia de lo que está pasando. Porque calcular esto realmente es súper Complejo. difícil, muy complejo, y se hace el análisis que sea un poco tosco porque es la huella ecológica, ¿sí?, por persona, y considera la capacidad del país de poder hacerlo y después hace una simple sumatoria, ¿ya? Entonces, todo lo que es la biodiversidad, los bosques, el océano, etcétera, todo esto bastante interconectado. Y todavía no se sabe bien cómo afecta realmente, si yo causo un impacto acá, cómo puede afectar en otras partes. Entonces, esto es sobre todo un llamado de alerta, un llamado de atención. No se puede subestimar tampoco que el impacto que tenemos es muy grande, eso va sí o sí, pero se pueden hacer muchas cosas y esto todavía es reversible. Y nuestro país está bien encaminado, por ejemplo, con la prohibición a nivel nacional de dar bolsas en los supermercados, aumentar el número de lugares de reciclaje. ¿Vamos Mira, bien? Hay algunas cosas que se están tomando que se pueden aplaudir. Yo quiero destacar, ya que a mí me gusta mucho la ciencia, el trabajo que hicieron un equipo que salió hace algunos días, que hacían bolsas biodegradables, que después del uso simplemente se degradaban con nulo impacto para el entorno, prácticamente. Eso se degradaba con el agua Con el simplemente, agua. y después quedaba como agua potable. Claro. Entonces no tenía ningún impacto negativo. Y eso es súper valorable. Ciencia acá en Chile. Sí, eso lo hicieron, de hecho salió en las noticias, es bastante llamativo. Es la bolsita que uno la mete al agua, Claro. se degrada totalmente y después supone que uno el agua se la puede Claro. tomar. Y le Pero sumo ¿cuánto otro. falta para que ese tipo de tecnologías lleguen, para que la podamos implementar? Porque ha costado sacar las Sí. bolsas. Esa Se está bolsa, trabajando, bueno, pero... lo que es interesante es que esa bolsa ya estaba más o menos creada, pero justamente parte del problema era hacerlo de forma económicamente viable. Ya. Creo, según recuerdo, que parte del mérito de estos científicos es hacerlo efectivamente de forma... barato. de Comercial. forma, claro, Comercial. que sea comercialmente válida. Claro. Sí, ese es el gran mérito que tiene esta cuestión. Ahora, también es cierto, hay algunas medidas que se asumen que son buenas, que se escuchan buenas, pero hay que contrastarlo siempre con datos, porque no necesariamente es bueno. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Se considera que es más amigable la agricultura orgánica que la agricultura industrial. ¿Están así realmente? Probablemente no, en muchos aspectos. Por ejemplo, la agricultura orgánica rinde menos por hectárea que la agricultura industrial. Porque no tiene preservante. Tal cual, rinde Tendría mucho lógica menos. eso. Por lo tanto, Puede ser. consume más agua y consume más territorio. Por lo tanto, para abastecernos con agricultura orgánica, tenemos que talar más bosque y tener terrenos más grandes y consumir más agua. Entonces, no es tan amigable con el entorno. Claro, y esto Por- también, por ejemplo, viene a afectar a nuestra atmósfera, la capa de ozono, Indudable. el mismo tema de las heces fecales que estábamos conversando, Claro. de los bovinos, Sí. las vacas, etcétera, que son una gran cantidad que hoy en Chile muy poco se hace, por ejemplo, para utilizarlas como combustible, pero es muy menor. Entonces ahí también hay una cuota al debe de tal vez crear estas mismas plantas Sí. para poder utilizarlas como Ahí combustible. menciona algo muy interesante con eso, porque efectivamente hay algunos países, quiero poner de ejemplo acá a Suecia y a Noruega, que tienen unas plantas de tratamiento de sus desechos que funcionan tan bien, porque estas plantas lo que hace es transformar los desechos en Calor. electricidad, en calor, para poder darle calor y electricidad a casas, a escuelas,
No para consumo industrial todavía, probablemente, pero sí sirve para los hogares, que consumen mucho menos. Claro. A tal punto deficientes son estas industrias que tienen que importar basura de los países vecinos, porque ya no dan abasto ellos con la basura que ellos mismos generan. Y para allá vamos todos. La idea es poder llegar a eso. Y la verdad de las cosas, se hacen esfuerzos. Yo soy optimista, realmente. Hay cada vez más procesos. Hoy en día, a ver, la situación hoy es crítica, eso es cierto. La situación hoy es alarmante, pero creo que se hacen esfuerzos. Los cálculos se hacen de, si consumimos como consumimos hoy, probablemente el agua se nos acaba en 2050. Esa es la realidad. Pero nada nos garantiza que vamos a seguir consumiendo como consumimos hoy, nada nos garantiza que no vamos a poder seguir siendo más eficientes en el uso de los recursos, nada nos garantiza que la situación no pueda cambiar. Y que aparezcan más emprendimientos también. Hay uno muy bueno que también es un grupo de chilenas que hizo destruir el plumaví y lo transforman en pintura para las calles. Maravilloso. Y un grupo de chilenas lo hizo acá. Si aquí en Chile están haciendo cosas muy valiosas, hay otras cosas, por ejemplo, en Estados Unidos, que siempre es bastante criticado por su nivel de consumo, con justa razón, pero también me gusta a mí destacar algunas cosas positivas que hacen. Por ejemplo, están experimentando la posibilidad de que la propia energía que se desperdicia a la hora de cuando uno camina por las calles, por los autos que circulan, transformar las propias calles en generadores de energía. Ese calor que queda en el pavimento. Todo eso puede aprovecharlo. Entonces, la verdad es que ese es un muy buen ejemplo y nosotros tenemos otro ejemplo que además te queremos invitar a ti y a la gente en su casa que ponga atención. Acá en Concepción estuvo este barco que se llama Race for Water, que es un barco suizo que está encargado de viajar por todo el mundo para concientizar a las personas, sobre todo educar a los más niños de la contaminación en los océanos. Este es un barco muy amigable porque funciona solamente con energías renovables. Estuvo acá en Concepción, en el puerto de Talcahuano. Ahora se fue al archipiélago Juan Fernández, luego a la isla de Pascua y nosotros estuvimos ahí, conocimos el barco y cómo funciona, así que queremos a todos que pongan mucha atención para que conozcan este barco que viaja por el mundo. Estamos en la bahía de Talcahuano, arriba del Race for Water, una embarcación que acaba de llegar a nuestro país. Partió en Valparaíso, llegó a Concepción y luego toma rumbo a la isla de Pascua. Es un barco que funciona solamente con energías renovables y que lleva más de un año dando la vuelta al mundo. Usted se preguntará cómo lo construyeron, qué está haciendo aquí. Bueno, quédese muy atentos a la nota porque ahí le contamos todos los detalles. El impacto del plástico en las especies marinas y la creciente contaminación en los océanos mantiene preocupada a la comunidad a nivel mundial, áreas en las que trabaja la Fundación Race for Water, que de la mano de su barco científico llegó hasta el puerto de Talcahuano, en la región del Biobío, para investigar la condición de los mares chilenos. Pese a que nuestro país no alcanza niveles comparables con el Caribe, lugar donde se concentra la mayor cantidad de contaminación, el diagnóstico es preocupante. Según estimaciones, al año 2050, la presencia del polímero superará la cantidad de peces. Un barco que posee tecnología de punta y que funciona con el 100% de energías renovables, a base de un motor eléctrico que se carga con paneles solares y simultáneamente con energía eólica, lo que le entrega un sello característico al proyecto. Alors, la misión de la Fundación Race for Water es de ir en varios países alrededor del mundo sensibilizando a la población local sobre el problema de la contaminación del plástico en los océanos. Así que tenemos a muchas escuelas que vienen a visitar el barco, pero también nos encontramos a los gobiernos locales. La iniciativa Race for Water es respaldada por la Fundación Montres Belguet y el gobierno de Suiza. La idea es evitar que plásticos y otros contaminantes sigan perjudicando la biodiversidad. La educación es clave en este objetivo. Primero, aprender. Aprender es decir que tenemos científicos que vienen a bordo a estudiar esta contaminación. Después, segundo axis es
compartir. Compartir es, por supuesto, compartir conocimientos que tenemos sobre el plástico con los máximo gente, o sea, primero los niños, porque los niños son los futuros y tenemos muchas clases que vienen a visitar el barco. Después también tenemos los políticos y todos los que pueden actar para tomar decisiones en el buen sentido sobre este tema. Además de esto, se está dando a conocer en todos los países que son parte de la travesía un nuevo modelo tecnológico que busca convertir el material contaminante en energía limpia. Herramientas con las que cuenta el país suizo y que en voz de su embajador en nuestro país están a disposición de la comunidad científica para seguir en la línea del cuidado del medio ambiente. Mira, el objetivo principal de esta misión es de prevenir la contaminación en plástico de los mares. Y eso es un tema importantísimo porque sabemos que hoy en día casi no hay lugar en los océanos donde no hay contaminación de plástico. En cada una de sus paradas, la expedición comparte la experiencia con el mundo académico, estudiantes de todas las edades y también autoridades. A este tipo de labores científicas, sobre todo, ¿no es cierto?, en el cuidado del agua, el estudio de la presencia de largo plazo, que es muy relevante, del microplástico y cómo afecta a la vida marina, es uno de los temas importantes, pero además esta embarcación tiene otro atractivo, que es la posibilidad de combinar, ¿no es cierto?, la autonomía desde el punto de vista energético y en términos muy modernos, ¿no es cierto?, la posibilidad de captar energía solar y almacenar en celdas de hidrógeno es doblemente atractivo. Como misión, limpiar los océanos y generar conciencia, un tema del que todos deberíamos estar hablando, sobre todo en ciudades como la nuestra, una ciudad puerto, donde la contaminación ha sido parte del panorama. Este es un tema que nosotros queríamos establecer en el matinal y lógicamente mostrarles lo que está haciendo el Race for Water, que pasó por Concepción, que se va a la isla de Pascua, pero que le quedan 4 años aún de misión. El viaje tendrá como próximo destino el archipiélago Juan Fernández y la isla de Pascua, donde se sumará un científico de la Universidad de Concepción para acompañar la investigación. Bien, ahí está entonces el Race for Water, que está haciendo algo importante, es genial. Sí, otro buen ejemplo. Además que van, la mayoría son navegantes, pero dentro de la tripulación hay un científico que está haciendo una investigación durante estos 5 años de expedición, donde va a hacer una tabla comparativa de cuáles son los países más contaminados a nivel de agua. Como consuelo, quizás nosotros no estamos tan mal en comparación a los países por los que ellos habían pasado antes, que era el Caribe. Ahora sí estamos muy lejos, por ejemplo, de cuando pasaron por toda la costa francesa. Ahí lógicamente que estamos mucho más mal. Pero de todas maneras nos queda un poquito de consuelo. Y José, como siempre, agradecerte porque nos acompañes. Gracias. Gracias a ustedes. Ojalá vernos la próxima semana, sigamos hablando de temas científicos, que es bastante importante también ahí comunicarle y contarle a la gente en las casas. Súper. Espero Muchas verlos, gracias. que estén muy bien. Muchísimas gracias, José. Gracias. Que te vaya bien. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial. ¿Qué Oye, hora es ya? Son las 10:08. Las 10. Hoy a propósito, A la no lo había vuelta. dicho, se ven guapísimas las dos ahí de amarillo y de blanco. Es patero. Sí que es patero. Solo Sí, para que le digan que se ve verdad. bonito ahí con la cintita. Ya. Nos vamos a comerciales, vamos y volvemos.